Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 33. Lucas 5, 33. Hubo un chiste la semana pasada de que no prediqué por 3 semanas. Entonces iban a traer los mates, iban a estar ahí listos, pues ¿qué pasa, no? Predico re largo cuando volvemos, así que puede ser que sea así. Vamos a ver, solo el Señor lo mostrará, ¿no? Así que vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 33. Y mientras les digo que cambiamos nuestro sonido, y ahí ya está el primer ajuste que hay que hacer, así que lo van a ir escuchando, pero no se distraigan por eso. Vamos a mirar lo que tiene la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Dice así: ellos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo. Pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Este es nuestro pasaje de hoy. Y yo sé tu pensamiento. No tengo la menor idea de qué está hablando. Hay muchísimo acá. Yo leí este pasaje el lunes y dije: Señor, ¿qué voy a predicar el domingo? ¿No? Porque tenemos ayuno, no ayuno, vestidos, ropa, vino. ¿Qué hago? Bien, vamos al Señor en oración. Y comenzamos, ¿sí? Padre, te damos gracias, que tu palabra en realidad es muy clara, que tu palabra nos dice exactamente lo que tú quieres que sepamos y cómo vivir. Y pedimos que en esta mañana podamos tener este entendimiento y nos ayudes, Señor, a comprender este texto y nos ayudes a comprender estas grandes verdades para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros aquí en versículos 33 al 39 nos encontramos en el medio de 5 secciones. ¿Recuerdan? Que vimos hace varias semanas. 5 secciones entre Jesús y los fariseos. Y estas secciones comienzan en capítulo 5, versículo 17. Allí dice: y un día que él, Jesús, estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros. Allí es donde comienzan estas 5 secciones y nos dice que los fariseos vienen de todos lados, ¿sí? De todas las ciudades, todas las aldeas, de Judea, de Jerusalén, de Galilea, allí están llegando. Y estos fariseos no vienen para aprender. Estos fariseos no vienen para conocer al Mesías, no vienen para creer en el Mesías. Estos fariseos, el texto es muy claro, en versículo 21, están razonando en sus corazones, discutiendo con Jesús, con su enseñanza. Estos fariseos vienen para acusar a Jesús, vienen para quejarse de Jesús, vienen para deshacerse de Jesús. Y todas estas palabras las vamos viendo entre capítulo 5, 17 a capítulo 6, versículo 11. Y en estas 5 secciones lo que hacen los fariseos es que buscan desacreditar a Jesús y su ministerio. Si pueden engañarlo o agarrarlo en una sola cosa, pueden deshacerse de este hombre y matarlo como un blasfemo. Y debemos entender que los fariseos y Jesús no tienen nada en común.
No es que el fariseo es bueno, tiene una buena religión y lo único que tiene que hacer es acomodar a Jesús dentro de su religión. No. No es que anda por un buen camino de obras y ritos y solo tiene que agregar a Jesús a su vida. Entonces sigue todas sus obras y ritos para llegar al cielo y lo pone a Jesús en la mochila para que vaya con él. No, esto no es así. Es todo lo contrario. Y ellos son todo lo contrario de Jesús. Están en el bando opuesto de Jesús. Son enemigos de Jesús. Están en contra de Jesús. Por un lado están los líderes religiosos fariseos y por otro está Jesús y están yendo en dos caminos opuestos. No están ni cerca. Y debemos entender que es así, que es toda religión en contraste o en comparación con la verdad de la palabra de Dios. Toda religión que existe en el mundo está en un bando y lo que Dios enseña por su palabra en el otro. Es así. Las religiones no están cerca de Dios, solo faltando agregar a Cristo. Las religiones no es como se dice hoy que todas pueden coexistir y todos buscan su camino y todos llegan al cielo y a Dios en su manera. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que toda religión en el mundo está sin Cristo, está en contra de Cristo. En realidad es enemigo de Cristo. Porque la religión busca hacer lo que él cree que tiene que hacer en sus obras para alcanzar el cielo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. No se puede agregar a Cristo a nuestra vida para salvación. No. Debe haber un rechazo de la religión por obras y arrepentirse de eso y creer en Cristo para salvación. Es la única forma. Y así, solo así, somos salvos y entonces tenemos nueva vida en Cristo y tenemos gozo. Entonces los fariseos juegan en el equipo contrario. No están en el mismo equipo de Jesús, están del otro lado de la cancha. Un autor lo dice así: los fariseos son los religiosos que hacen la obra del diablo, mientras que Jesús es Dios y hace la obra de Dios. Los fariseos son hijos del diablo, Jesús es el Hijo de Dios. Los fariseos son ciegos, guías de ciegos, mientras que Jesús es la luz del mundo y nos guía en la oscuridad. Los fariseos enseñan la salvación por obras. Cristo enseña la salvación por su obra en la cruz. Los fariseos enseñan tradiciones hechas por hombres. Jesús enseña la verdad de la palabra. Los fariseos se enfocan en ritos ante Dios. Jesús se enfoca en una relación con Dios. Los fariseos ponen su confianza en sí mismo y su propia piedad. Jesús enseña la confianza en Dios. Los fariseos enfatizan la apariencia externa. Jesús busca la actitud del corazón interna. Y los fariseos están separados de los pecadores, como vimos hace unas semanas. Y Jesús predica a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores. Debemos entender al comenzar que Jesús y los fariseos no son similares. No son similares. No están de acuerdo en casi todo, menos algunos detalles. No tienen la misma meta. No podrían estar más separados, más opuestos. Hay un abismo infinito entre Jesús y los fariseos. Y debemos comprenderlo al mirar este texto. Uno es falso y el otro es verdadero. Y es exactamente así que es la diferencia entre todas las religiones del mundo y la cristiandad. Y hay un abismo infinito en el medio. Y cuando hablo de cristiandad, no hablo de la cristiandad en su aspecto más amplio, donde todos dicen, sí, todos somos cristianos, todos vamos al cielo. No, ese no es el cristiano. De eso no estoy hablando. Hablo del cristiano que la Biblia habla. El que se arrepiente de sus pecados y cree solo en Cristo para salvación. El cristiano verdadero es el que excluye las tradiciones de hombres, excluye las tradiciones de la iglesia. No se aferra a los ritos y a las autoridades humanas que no están puestas por Dios por medio de la palabra. La salvación verdadera, el cristiano verdadero es el que es salvo solo por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo, y Dios transforma su vida para glorificar al Padre. Esa es la salvación, ese es el cristianismo. Y todo lo demás es falso, es falso. Vivimos en un mundo donde cada uno tiene su verdad. No, esta es la única verdad. No hay otra. Y por más similitud que aparente tener la religión con la verdad que Dios enseña, no podrían ser más opuestos. Para nada. Y este es el punto del pasaje.
que Jesús ha venido no para ajustar, como que el tornillo está desajustado y viene a ajustar la religión falsa de los fariseos. No. Vino para traer algo nuevo, el Evangelio, en cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Y por medio del Evangelio viene a dar vida nueva en sí mismo, y esta vida produce gozo en abundancia. Entonces lo que vamos a ver hoy es el gozo de ser nuevo en Cristo. El gozo de ser nuevo en Cristo. Y ya te estás preguntando, leímos el pasaje, no vi gozo. Bueno, ya lo vamos a ver. El gozo de ser nuevo en Cristo. Vamos a ver 3 puntos. El primero es la Inquisición sobre Jesús. La Inquisición sobre Jesús. En versículo 33 dice, ellos dijeron a Jesús. Cada una de estas secciones que nosotros estamos viendo ocurren en un momento predeterminado, un momento exacto, y siempre nos da el contexto de cuándo está ocurriendo. Por ejemplo, en capítulo 5, versículo 17, dice al principio, y un día que él estaba enseñando. Y todo versículo 17 al 26 ocurre en ese día que Jesús estaba enseñando. En versículo 27 al 32 comienza y dice, después de esto. O sea, después de que Jesús sanó al paralítico y perdonó sus pecados, salió de la casa, dice, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Entonces, versículos 27 al 32 ocurre en ese momento, cuando sale y está yendo a la orilla del mar. En capítulo 6, versículo 1, dice, aconteció que en un día de reposo, y ya te da el contexto de cuando esto está ocurriendo, en un sábado, cuando ellos supuestamente no debían trabajar, y ya lo vamos a ver otra semana. Y en capítulo 6, versículo 6 también dice, y en otro día de reposo, entró en la sinagoga. Pero ya ven a dónde voy. Acá en versículo 13, dice, en el griego dice literal, y ellos dijeron a él. No da un contexto en ese día. Ni siquiera nos dice quiénes están hablando. No dice quién está hablando, dice ellos están hablando. Y lo que está mostrando es que versículos 33 al 39 están directamente relacionados con versículos 27 al 32. Es el mismo contexto, es la misma conversación, es la misma charla. Están o afuera de la casa de Mateo o al otro día cuando hablaron acerca de lo que pasó con Mateo. Pero versículo 27 comienza una sección que termina en versículo 39. Está todo unido, porque sigue la conversación. Y ellos le dijeron a él. Si fuera algo nuevo, nos diría quiénes son ellos y quién es él, pero es obvio en el contexto. Entonces, recordemos el contexto de versículo 27 al 32. Jesús salva a Mateo. Mateo es un recaudador de impuestos, es lo peor de lo peor, es el pecador de pecadores. Y luego de que Mateo es salvo, Mateo le hace un banquete que invita a todos sus amigos, que son todos pecadores. Invita a Jesús, que está entre ellos, y come con los pecadores. Y los fariseos lo acusan y se quejan y dicen, ¿cómo puede ser que ustedes comen y beben con pecadores? Y Jesús dice, sí, es exactamente a quien viene a salvar, a los pecadores. El que se cree que es justo no necesita de un médico, pero el que sabe que es pecador, que está enfermo, lo necesita. Es a ellos a quien yo vine a salvar. Entonces quiero que vean esta comparación, ya que todo esto va junto. Versículo 30, miren la pregunta de los fariseos que ellos están quejando, preguntando. Dice, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? La pregunta del versículo 30 es, ¿por qué comen con los pecadores? Esa es la pregunta. Y Jesús responde y él dice en 31, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Bien, les cayó la boca, no saben qué decir, ¿no? Entonces miren cómo vuelven con otra pregunta, que en realidad no es una pregunta, es una acusación. Y acá en nuestra Biblia tenemos el título Pregunta sobre el ayuno, solo si se refiere al 34, porque el 33 no es una pregunta. Dicen así, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces la primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Por qué comen y beben con pecadores? Jesús dice, porque a ellos viene a salvar. Y ahora miren cómo cambian la pregunta. ¿Por qué comen y beben? Ya no es con pecadores. Ahora es simplemente ¿por qué comen y beben? En otras palabras, ¿por qué no ayunan? Entonces esta conversación está siguiendo el versículo 27 al 32. No agarraron a Jesús con comer y beber con pecadores. Entonces ahora lo cambian a comer y beber en contraste con el ayuno.
según la costumbre de los hombres, y eso es lo que vamos a remarcar. Entonces, ¿quiénes son ellos? Porque dice ahí, ellos dijeron, bueno, según el contexto es fácil de identificar, son los fariseos. Pero cuando empezás a mirar los pasajes paralelos, en Mateo 9:14 dice que los discípulos de Juan se acercaron y hicieron esta pregunta a Jesús. Y en Marcos 2:18, el otro pasaje paralelo, dice que los discípulos de Juan y los fariseos vinieron y dijeron a Jesús. Entonces aquí vemos que no solo los fariseos están haciendo la pregunta, sino también los discípulos de Juan. Y eso ya debe hacernos pensar, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan se están asociando con los fariseos? No tiene sentido. Los discípulos de Juan son aquellos que fueron a Juan y fueron bautizados por Juan. Y cuando ellos fueron bautizados, creyeron en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. ¿Y para qué era ese bautismo? Era un bautismo de arrepentimiento en preparación a la venida de Cristo. No podemos saber con toda certeza, pero lo más probable es que los discípulos de Juan ayunan esperando en preparación a la venida de Cristo. Y también es muy probable, tampoco podemos estar seguros, pero es muy probable que los discípulos de Juan son influenciados por los fariseos. Porque nosotros 2000 años más tarde vemos a los fariseos y lo primero que viene a la mente es hipócrita. Si alguien te dice, vos sos un fariseo, no pienses que está diciendo que sos un gran creyente, ¿sí? Te está diciendo sos una rata. Pero en el primer siglo los fariseos eran vistos como los más espirituales que existían sobre la tierra. Jesús dijo, para ser salvo vos tenés que ser más santo que un fariseo, que era algo imposible. Entonces es muy probable que los fariseos tienen una influencia sobre los discípulos de Juan. Entonces vemos de nuevo esta acusación. Dice, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos, o sea, los discípulos de los fariseos también hacen lo mismo. Pero Jesús, los tuyos comen y beben. Lo que los fariseos están diciendo es, los que ayunan son espirituales. Los seguidores de Juan, ellos ayunan. Y si no sabés esto, Jesús, Juan predicaba el mismo mensaje que vos. Y sus discípulos ayunan. Los seguidores de los fariseos, los hombres más religiosos que existen, sus discípulos también ayunan. Pero Jesús, los tuyos no ayunan. Los tuyos están comiendo y bebiendo. Los tuyos la están pasando bien. Los tuyos que creen que son espirituales no son espirituales porque ellos no ayunan. Y hermanos, esta no fue una pregunta. No fue a lo que les pesaba en el corazón. Necesito saber esto, si debo ayunar o no debo ayunar, que quizás es tu pregunta hoy. Esto no fue para su vida espiritual. No. Esto fue un ataque en contra de Cristo. Un ataque. Quieren arrinconar a Cristo. Quieren exponer a Cristo. Y dicen, ¿cómo puede ser que sus discípulos no siguieran las leyes estrictas del ayuno como los demás discípulos espirituales? Y muchas veces, alguno te podría acusar a vos de lo mismo. ¿Cómo puede ser que en su iglesia hacen el ayuno de 40 días? ¿Cómo puede ser que no hacen el ayuno? Nosotros lo hacemos. ¿Y vos por qué no lo haces? Y quizás está como, no sé, ¿por qué no lo hago? Entonces, ¿qué sabemos acerca del ayuno? Debemos entenderlo. Y vamos a tomar un tiempo largo para esto, pero es importante. Y quiero decirte que todo lo que vos sabés o pensás que sabías del ayuno por ahora, ponelo a un costado, ¿sí? Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el ayuno. Y realmente yo aprendí algo que no sabía antes y espero que vos también. No algo inventado, sino de los principios bíblicos. Entonces, ¿qué sabemos acerca del ayuno? ¿Esto fue algo que los discípulos debían haber hecho? ¿Fue algo que debían haber hecho? En todo el Antiguo Testamento hay un solo mandato acerca del ayuno. En todo el Antiguo Testamento. Un solo mandato acerca del ayuno. Y lo voy a leer y lo voy a explicar porque parece que no es, ¿sí? Es esto, en Levítico 16:29, dice así. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas. No harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Este es el día de expiación, el mes séptimo a los 10 días del mes. Y en ese día del mes, el día de expiación, lo que ellos debían hacer era humillar sus almas. Se podría traducir afligir sus almas, la cual era una referencia al ayuno. Las personas debían abstenerse de comer como un acto de abnegación.
Y lo vamos a ver más adelante, pero en Hechos capítulo 27, versículo 9, es llamado el ayuno. Ese día es llamado el ayuno, el día de expiación. Es el día que ellos fueron dichos a toda la nación, incluyendo toda persona, que ellos debían ayunar una vez al año. El mandato es ayunar en el día de expiación. Entonces, ¿qué era el día de expiación? El día de expiación era el día en que el sacerdote iba ante Dios y hacía un sacrificio por sus pecados para que Dios lo limpiara. Y después hacía sacrificios por todo el pueblo para que Dios limpiara el pueblo. ¿Y sabés qué era ese día? Era un día de lamento. Era un día de tristeza, en la cual ellos tenían lamento y tristeza por su pecado y no podían comer y beber. No era un día de festejo, era un día de lamentarse por su pecado. Y ayunaban, porque Dios mandó que ayunaran. Bien, ese es el único mandato en todo el Antiguo Testamento acerca de ayunar. No hay ningún otro mandato. Y lo que debemos entender es que los demás mandatos son voluntarios. Son voluntarios. Los demás mandatos no, los demás ayunos son voluntarios. Y vamos a ver que hay ayunos de un día, hay ayunos de 3 días, hay ayunos de 7 días, hay ayunos de 21 días, hay ayunos de 40 días. Y si vos sos honesto, vas a decir, yo solo quiero el de un día, no el de 40. ¿Cuándo ocurrieron estos ayunos? ¿Cuándo ocurrieron estos ayunos? Estos ayunos ocurren siempre en conexión, y esto es muy importante, con dolor, con aflicción, duelo, preocupación, tristeza o necesidad extrema. Es en esos momentos que ocurre el ayuno. Y dejé mostrarlos. Primero tenemos a David. ¿Recuerdan a David? Durmió con Betsabé, tuvo un hijo, el hijo se enfermó. ¿Qué hace David? David, según Samuel 12:16, rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo. El niño muere. Después que el niño muere, le preguntan por qué él ya no está ayunando y llorando y mal. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pues me decía, quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? Podrá ser que vuelva, yo iré a él, pero él no volverá a mí. ¿Qué está diciendo? En mi tiempo de dolor y aflicción, esperando que el niño viva, yo ayuné. Ahora murió, no ayuno más. Fue un ayuno de un día. En Esther, nosotros miramos el libro de Esther, cuando Amán iba a destruir a los judíos y Mardoqueo viene y está en gran angustia y lamentación y habla de alguna forma con Esther y ella no quiere ir al rey, pero dice, bueno, voy a ir al rey, pero ustedes tienen que hacer una cosa. Dice, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayuden por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos. Diré al rey. ¿Cuándo ayunan? Cuando están en gran aflicción, cuando el pueblo está a punto de ser eliminado. Y ellos en su aflicción ayunan ante Dios. En 2 Crónicas 20, 1 al 3, vemos que Judá está sobreabrumado por el peligro y el rey Josafat entonces proclamó un ayuno nacional. Y dice así, y aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas, y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya está en Asesón, Tamar, es decir, en Gadi. Josafat tuvo miedo. Se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. En Deuteronomio 9, 16 al 19, luego de que el pueblo de Israel, Moisés había ido al monte a recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel ve que tarda mucho, entonces hacen un becerro de oro, se alejan de Dios, él viene, se enoja y luego él ayuna. Miren lo que dice, vi que en verdad ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, se habían hecho un becerro de fundición, pronto se habían apartado del camino que el Señor les había ordenado. Tomé las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de ustedes. Entonces me postré delante del Señor como al principio, por 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Porque tenía ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos, pero el Señor me escuchó también esta vez. ¿Qué está diciendo? Ustedes pecaron.
por su pecado horrible, yo fui al Señor y estuve en ayuno por 40 días y noches. ¿Cómo fue? No sé, pues no comió ni bebió. Sobrevivió por la gracia de Dios, pero por el pecado del pueblo. Por el pecado del pueblo. En Esdras 8:21, Esdras va a volver en su viaje de Babilonia a Jerusalén. Está preocupado, es un viaje difícil, es un viaje que no sabe qué va a pasar, necesita protección. Y dice, entonces proclamé allí junto al río Abba un ayuno, para que Dios nos dio un viaje feliz. Estaba en una necesidad extrema. Más adelante, cuando el pecado peca, dice, después Esdras se levantó delante de la casa de Dios. Esto es cuando se estaban casando judíos con gentiles. Y entró en la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo. ¿A causa de qué? De la infidelidad de los desterrados. Por el pecado de Judá, él está allí ayunando. Cuando Jonás va a Nínive, y allí él predica el Evangelio, y ellos son convertidos, y dice entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno. Y no bebieron todo, no comieron ni bebieron, ni siquiera los animales. El final dice, quién sabe, quizás si Dios se arrepienta y nos dé este arrepentimiento a nosotros. ¿Por qué ayunaron? Porque estaban en necesidad extrema. Cuando el pueblo de Israel se pone en contra de Dios, Dios dice aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Y miren lo que une con ayuno, ¿con qué? Llanto y lamento. Ayuno, llanto y lamento. Y hay otros, pero ya entienden el punto. Y no es que elegí cualquiera, busqué todos los lugares que hay ayuno y usé eso. Ana ayuna porque quiere un hijo. El pueblo con su pecado en 1 Samuel 7, 6 al 12 ayuna. Elías ayuna en 1 Reyes 19. Las personas, o a veces la nación, hacía un ayuno voluntario, de acuerdo con el dolor de su alma y su desesperación. No fue, no, es que no gana de ayunar, no. Fue con el dolor más profundo de su alma. Y a veces el ayuno también estaba conectado a un ministerio especial. Nosotros hemos visto en Lucas capítulo 4, versículo 2, que Jesús ayunó y lo hizo en preparación a su ministerio. Sabemos en Daniel 9, 2 y 3 que Daniel ayunó al entender la revelación dada por Jeremías. Si recuerdo bien, fue un ayuno de 3 semanas. Cuando la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé a ir por todos lados a predicar, ayunaron al elegirlo. Y cuando Pablo y Bernabé establecieron líderes en la iglesia, dice que oraron y ayunaron en Hechos 14:23. Debemos entender junto con esto que el ayuno no está aislado de la oración, sino que lo que es el ayuno es una extensión de la oración. Una extensión. Pero, aunque la oración debe ser continuo, o sea, ocurre continuamente en la vida del creyente, el ayuno, por otro lado, ocurre en momentos especiales de dificultad y aflicción en dolor. No ocurren las dos cosas todo el tiempo en nuestra vida cristiana. La Biblia no enseña eso. Ocurre el dolor y aflicción. Y ocurre así, ocurre de la manera que uno está tan profundamente en dolor, tan profundamente en oración por su dolor y aflicción, que no tiene deseo de comer ni beber. Eso es algo que está pasando. Entonces en el Antiguo Testamento hay un solo mandato, y es en el día de expiación, el día de Yom Kippur, en el cual ellos tienen que ayunar. El resto es voluntario. ¿Qué dice la Biblia del Nuevo Testamento? Pues qué bueno el Antiguo, yo quiero saber lo que dice en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún mandato de ayunar. Ninguno. Porque si tiene que ver, bueno, no buscarlo y me lo decís la semana que viene, ¿sí? No hay ninguno. Y debemos entender que ayuno no está a la par de la oración, porque hay un montón de mandatos de orar. Y de orar en todo tiempo, de orar sin cesar. Declaraciones, instrucciones, cómo orar, qué hacer, y que hay que hacerlo todo el tiempo. Sobre el ayuno no hay ningún mandato, nunca. Y entonces el único mandato en toda la Biblia acerca del ayuno es en el día de expiación. Es un día que hoy ni siquiera es vigente para los cristianos, porque Cristo ya ha venido a ser el que murió por nuestros pecados. Entonces nosotros como creyentes no tenemos ningún mandato de ayunar. Y es más, quiero mostrar esto. Al progresar en el Nuevo Testamento, lo que nosotros vamos a ver es que hay menos y menos instancias de ayuno. Déjenme mostrarlo. Y acá les voy a dar todos los pasajes que hablan del ayuno, ¿sí? En el griego, porque a veces agregan en nuestra Biblia en español, pero no están en el griego.
el original que se escribió. Entonces, primero vemos en Mateo 6, 16, 17, no vayan a ir, lo vamos a leer en un momento, solo hago referencia. Es en el Sermón del Monte, y Jesús corrige a los hipócritas de cómo ellos están ayunando. Y los corrige. ¿Por qué? Porque también vamos a ver más adelante en Lucas 18, 12, cómo ayunaban los fariseos. ¿Cómo ayunaban ellos? Ellos ayunaban de una manera que decían, yo ayuno 2 veces a la semana. Y se creían tan espirituales. Entonces Jesús tiene que corregirlos, y ya vamos a ver esta corrección. El próximo pasaje donde vemos el ayuno es en Mateo 4.2 y Lucas 4.2, que es que Jesús ayuna en preparación para su ministerio. Sabemos también en Hechos 13.3 y 14.23 que ayunan al establecer líderes en la iglesia. Ahí me salté un par. En nuestro pasaje acá, que preguntan por qué no ayunan los discípulos de Jesús, en su pasaje paralelo de Mateo y Marcos también lo dice. Y después vemos a Ana ayunando en el templo, en capítulo 2, versículo 37, seguramente esperando la venida del Señor también. Y luego del libro de Hechos, hay silencio absoluto sobre el ayuno. Silencio. En todas las epístolas, hay silencio. Es más, después de Hechos 14:23 hay silencio, a la mitad del libro de Hechos. La única otra vez que se menciona el ayuno es el pasaje que ya les dije, Hechos 27:9. ¿Y saben lo que está ocurriendo? Pablo está siendo llevado prisionero de Jerusalén a Roma y nos está dando un punto de tiempo nomás, una referencia de tiempo. Dice, cuando ya había pasado mucho tiempo, la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. O sea, el día de creación. Es la única vez que se menciona de nuevo en el libro de Hechos. Y no está diciendo que se sentaron a ayunar, está dando una referencia de tiempo, porque todos saben que ese es el 7º mes, al 10º día. Entonces ni siquiera se menciona ahí. Y en las epístolas no se usa el verbo de ayunar, aunque extensivamente habla de orar todo el tiempo. Y solo 2 veces se usa el sustantivo de ayunar, y quiero mostrarles cómo se usa. Los 2 contextos hablan del peligro de Pablo, y no se están refiriendo a que él ayuna, se están refiriendo a que él tiene hambre, porque la palabra significa eso también. Entonces, en uno de los textos donde Pablo habla de todo su sufrimiento, dice en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en hambre. En 2 Corintios 11:27, el mismo contexto. En trabajos y fatigas, en muchas noches de velo, en hambre y sed, y acá lo traduce con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. No está hablando de un ayuno como vimos en el Antiguo Testamento, está hablando de tener hambre. Y son las únicas 2 veces que esto aparece en las epístolas. El silencio en cuanto al ayuno en el Nuevo Testamento es inconcebible si Dios quisiera que hiciéramos ayunos regulares como parte de nuestra vida cristiana. Habría instrucción, habrían mandatos, tal como la oración, pero no los hay. No hay un mandato en cuanto al ayuno en todo el Nuevo Testamento. No hay práctica continua del ayuno en las epístolas. Ninguna de las epístolas lo menciona, y es donde Dios nos da esa instrucción para nosotros hoy. Y la iglesia nunca lo practicaba. Lo vemos 2 veces nomás en Hechos. Y cuando la iglesia comenzó en Hechos 2:42, pensé que lo tenía ahí, no lo tengo, creo que lo tengo acá, lo leo. Dice que cuando la iglesia comenzó y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. No dice ayuno. No se dedicaban continuamente a eso. Se dedicaban a la oración. Entonces, ¿está prohibido ayunar? No está prohibido, no te preocupes. No está prohibido. Jesús dice en Mateo 6:16, ¿cuándo ayunan? ¿Cuándo ayunan? Entonces, asumiendo que es algo aceptable que puede ocurrir en la vida del creyente. ¿Pero es un mandato? No, no es un mandato. ¿Son menos espiritual por no hacerlo? No. ¿Son más espiritual por hacerlo? Tampoco. ¿Amamos menos a Dios o más a Dios por no ayunar o sí ayunar? Absolutamente no. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo del Espíritu Santo. Pero pastor, pará, fue enseñado otra cosa toda mi vida. El ayuno no acerca al creyente a Dios en forma única. No. Ningún pasaje dice eso. ¿Sabes qué acerca a Dios de forma única? ¿Sabes qué santifica al creyente? Escuchen esto, Juan 17:17. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es lo que nos santifica, no el ayuno. Esto es lo que nos hace crecer en nuestra vida espiritual.
El ayuno no fue designado para que yo viva una vida más justa y más piadosa. Es la palabra de Dios y mi sometimiento a la palabra de Dios la que lo hace. El ayuno es una urgencia espiritual. Urgencia espiritual. Y siempre tiene un propósito espiritual. Y habrá ciertos momentos a lo largo de tu vida en el cual tendrás una necesidad muy fuerte espiritual, un dolor o ansiedad, una aflicción, una dificultad profunda. Y en tu profundidad de tu aflicción y tu dolor estás con el Señor en oración al punto de que vos no tenés que comer. Pero no es un modo de vida. No es como los fariseos que vamos a ver que ayunaban 2 veces a la semana. Dios no instruye eso. Eso lo inventaron. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Y eso vamos a ver. Lucas 18:12, Jesús da una parábola acerca de los fariseos, hablando de lo que ellos hacen, ¿no? Y dentro de toda esa parábola es esto: el fariseo está parado ante Dios, justificándose a sí mismo, diciendo lo grande que es espiritual, que Dios después dice que no fue justificado. Y dice: yo ayuno 2 veces por semana. 2 veces por semana. Ellos no solo ayunaban en el día de expiación, lo que fue mandado, ellos ayunan 2 veces por semana. Y eso es, si tengo bien la matemática, 104 veces por año. 104 días por año. Esto no era como los pecadores. Esto no era como los recaudadores de impuestos. Ayunaban 2 veces por semana. Iban más allá de lo requerido por la ley de Dios, que era 1 vez al año, diciendo: Dios, yo soy más justo de lo que vos requerís. Qué bueno que soy. Qué espiritual que soy. ¿Por qué lo hicieron? No lo hicieron por amor al Señor. Lo hicieron por amor a sí mismos. Lo hicieron por su propia piedad. Supusieron que su ayuno les daría una santidad autolograda, una justicia de obras, que era siempre su sistema. Y para el tiempo de Jesús, entre que termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo, esos 400 años, ellos ya han llegado a un punto que han decretado que toda persona que es espiritual debe ayunar 2 veces por semana, como los religiosos, los fariseos. Entonces los demás dicen: no, yo no quiero eso. Entonces, claro, solo los fariseos son los más espirituales. Y su ayuno fue un acto de duelo, de lamentación, un gran sacrificio, ofreciéndose a Dios en toda esta aflicción y dolor que están viviendo. Entonces ponían sus caras tristes y sombrías y solemnes y tan mal porque yo sufro por el Señor. ¿Qué hacían los religiosos hipócritas? Lo que Jesús corrige. Dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Ellos ayunaban para que todos lo vieran, para que todos vieran su gran religiosidad. Y hacer exactamente esto, el ayuno, sabían que era lamento y tristeza, entonces ellos ponían su cara triste, dice el pasaje. Ellos desfiguraban su rostro. Ellos hacían esto para que todos puedan ver que ellos estaban ayunando, que ellos eran espirituales. Y era una hipocresía para ser visto por los hombres. Y Jesús le dice, no lo puse ahí, pero el próximo versículo dice: cuando ustedes ayunen, que nadie lo sepa. Cuando ustedes ayunen, que sea en secreto. Y cuando ustedes salen de su casa, lávense la cara, para que nadie sepa. Entonces, con todo este contexto de lo que ellos hacen, este ayuno no es el ayuno del Antiguo Testamento, no es el ayuno de la Biblia, es un ayuno que ellos inventaron. Y ahora quieren imponer eso sobre Jesús. Entonces hacen la pregunta, la inquisición, la acusación: ¿y tus discípulos no ayunan? Entonces es casi cómico, porque esta es la escena. Por un lado están los fariseos y los discípulos de Juan, y están todos sombreros y tristes y melancólicos y con su cara desfigurada, y ay, cómo ayunamos. Y por el otro lado están los discípulos de Jesús, y ellos la están pasando bien. Ellos están contentos, ellos están comiendo y bebiendo, ¿no? Y estos están preocupados, no todos se van a ir al otro bando, es mucho más copado. Es casi cómico. Y siendo más justos de lo que Dios requería, estaban poniendo una carga sobre las personas que no correspondía. Un autor lo dice así, me encanta la pregunta: no se trata de una acusación sobre el quebrantamiento de la ley, sino sobre el cumplimiento de la costumbre de los que se consideraban como ejemplos de la piedad. Es importante que entendamos esa separación. Esto, lo que preguntaron, no tiene nada que ver con la ley, porque sabemos que la ley no demandaba esto. La ley nunca demandó esto.
Fue una pregunta basada en la religión inventada por los fariseos. Entonces toman su sistema legalista, yendo más allá de las escrituras, y ahora demandan que toda persona que tiene que ser espiritual tiene que ayunar. Le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es un sistema falso de religión, en la cual ayunan para su propia gloria y su propio bienestar. Entonces preguntan, ¿por qué tus discípulos comen y beben? Antes que lleguemos al versículo 34, entendamos estos principios entonces. Ningún creyente es mandado a ayunar, lo podés hacer voluntariamente, pero no lo podés imponer a nadie. Que ayunes o no ayunes no te hace ni más espiritual ni menos espiritual. Y debemos entender que el ayuno es una urgencia, mayormente en tiempos de aflicción, angustia, tristeza o dolor. Pero no es un modo de vida cristiano. Entonces, quizás te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no es un modo de vida cristiano? Por la respuesta de Jesús. Vamos al segundo punto, pasamos de la Inquisición sobre Jesús a la respuesta de Jesús. 34 dice, entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Vemos la respuesta de Jesús acá. Ellos arrinconaron a Jesús, ¿sí? Ellos lo tienen cocinado, le hicieron como el refrán que usamos hoy, vuelta y vuelta, ¿no? Ya está listo, está frito, está cocinado, no puede hacer nada. ¿Cómo va a salir Jesús de esta? ¿Cómo va a defender a sus discípulos y ante la gente y todavía mantener su credibilidad? ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Bueno, dice acá, entonces Jesús les dijo. Él responde rápidamente, responde inmediatamente, él no se sorprende. Él no tiene una concordancia en su Biblia como, ¿qué dice la Biblia sobre el ayuno? A ver la concordancia, voy a buscar eso como haríamos nosotros, ¿no? ¿Qué voy a decir con esto? Ellos ayunan, los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los míos, ¿no? ¿Qué van a pensar todos? Entonces les hace una pregunta, y Jesús mayormente responde con preguntas. Le hace una pregunta y dice, ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Recuerdan que esto sigue del versículo 27 y en versículo 32 y 33 Jesús usa una ilustración de un médico, ¿se acuerdan? El que está enfermo, él es el médico que lo viene a curar, y acá usa una ilustración no de un médico sino de un novio, y Jesús es este novio y los acompañantes son los discípulos, y él va a decir, ellos pueden ayunar mientras yo estoy acá. Un casamiento en el tiempo antiguo era algo que era un banquete que duraba 7 días. Y muy parecido a la celebración como hoy, que un casamiento es un momento de festividad, de alegría, de poder festejar. Y la gente se vestía con su ropa más elegante, la comida era rica, la bebida era la mejor, era un tiempo de festividad, de celebración, un tiempo de gozo, de felicidad, de alegría. Pero ¿sabes lo que no ocurre en un casamiento? Ayuno. Eso no ocurre. Nadie va al ayuno con su cara desfigurada, estoy ayunando, ¿y querés torta? No, gracias. Ponelo acá en un tupper para más tarde. No, nadie hace eso. Y es interesante que ni siquiera los fariseos hacían ello. Es más, un escrito rabínico dice, todos en asistencia de parte del novio son relevados de toda observación religiosa que disminuiría su gozo. O sea, es el día que ayunás, porque ayunaron 2 veces por semana, el banquete es toda la semana, vos podés comer y beber, porque no queremos que nada quite nuestro gozo. Entonces, ellos saben que en un casamiento nadie ayuna. Y Jesús sabe que ellos saben que en un casamiento nadie ayuna. Entonces Jesús les hace una pregunta y arrincona a ellos. Y le dice, yo soy el novio. Y el novio está acá. Y el punto principal es, no hay necesidad de ayuno. Porque cuando el novio está, es felicidad, es gozo, es alegría. Estamos festejando. Entonces mis discípulos no van a ayunar. No hay razón de duelo, no hay razón de lamento, no hay razón de tristeza, no hay razón de aflicción. Cristo ha venido, no es tiempo de ayuno, es tiempo de celebrar. Pero después en versículo 35 Jesús dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. El novio será quitado.
El novio será sacado, y es una palabra que habla de ser llevado a la fuerza, de un acto de violencia. Violentamente van a quitar al novio, van a quitar a Jesús, y es la primera referencia de Cristo mismo a su muerte en la cruz. A mí me van a quitar violentamente. Y va a ser quitado por los soldados romanos en el jardín de Getsemaní. Va a ser juzgado por los judíos. Va a ser clavado en la cruz por los romanos. Y allí va a tomar los pecados de toda la humanidad. Y cuando Él es quitado, es un tiempo de ayuno. Es un tiempo de duelo. Es un tiempo de aflicción. Y no ayunaron en piedad y espiritual y acercarse a Dios, no, ayunaron en su dolor y su aflicción. Entonces, en ese momento los discípulos ya no tendrían banquete. Sería un tiempo de tristeza. Mientras Cristo está con ellos, coman, beban, alégrense. Cuando Cristo sea llevado y asesinado, tristeza y dolor va a gobernar su alma. Pero 3 días después, Cristo resucitó y produjo un gozo en sus seguidores mayor al anterior. Cuando en la noche antes que fue entregado, dice así: en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Cuando Jesús muere en la cruz, tienen aflicción que no podrían imaginar aún en este momento, pero cuando volvieron a ver a Jesús fueron llenos de gozo y nunca nadie le volvería a quitar ese gozo. Pero entonces te estás preguntando, ¿y nosotros? Pues me hice esa pregunta esta semana. Entonces, ¿nosotros es un tiempo de celebrar o es un tiempo de ayuno? Porque después de que Cristo resucitó, después ascendió al cielo. Pero cuando Cristo ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que en Cristo hay gozo. Y todo el que cree en Cristo está en Cristo y el Espíritu Santo está en Él. Y el fruto del Espíritu es gozo. Hermanos, es un tiempo de gozo. Es un tiempo de gozo. Parece que estoy enojado cuando lo digo, ¿no? Es un tiempo de gozo. Es algo hermoso. Es algo lindo. Es un tiempo de celebración. Es un tiempo de alegría. Cristo te ha salvado de la esclavitud de tu pecado. Te ha dado vida nueva. Y ahora el Espíritu Santo vive en ti. Amén, gloria a Dios. Este es un tiempo de gozo. Porque es la nueva vida en Cristo. En Juan 15:11 dice: estas cosas les he hablado. Esto también es la noche antes que fue entregado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. En Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. En Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo. Pero aún Cristo dijo a sus discípulos que ellos tendrían tiempo de lamento y tiempo de alegría, tendrían las dos cosas. Y hay eventos trágicos que suceden en nuestra vida, en esos tiempos de dificultad extrema: la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un ser querido, una crisis en tu vida, una necesidad extrema en tu vida, un desastre nacional, tiempos en los cuales lloramos y nos lamentamos y estamos en angustia y aflicción. Hermanos, es apropiado ayunar. Es apropiado ayunar. No es pecado. Y hay un tiempo para todo, Eclesiastés dice. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Hay momentos de aflicción y desesperación en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, en la cual estaremos tan profundamente en oración al Señor que ayunaremos. Pero aún en medio de las pruebas y la aflicción, hay gozo en el Señor. Santiago 1:2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas.
En Hechos 5:41, miren lo que hacen los discípulos, los apóstoles, pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por el Señor. Mientras sufrían, se regocijaban, porque es un tiempo de gozo. Un autor dice: el gozo nunca se apartará del creyente a causa de la obra y fruto del Espíritu, incluso en medio de las aflicciones. Esta es la diferencia entre los discípulos de Cristo y los discípulos de los fariseos. Y esta es la diferencia entre el creyente y el inconverso. Para el creyente, Cristo ha venido. Cristo te ha salvado. Estás en Cristo, el Espíritu Santo está en ti, Cristo está en ti. Tenés gozo. La nueva vida en Cristo trae gozo a la vida del creyente. Y cuán asombroso es para el creyente vivir con gozo por la salvación que tiene en Cristo. Hermano, ¿disfrutás del gozo del Señor? La vida no es, voy a mostrar mi cara triste y larga y mi ayuno y mi aflicción y mi tristeza. No, es gozo en el Señor, qué hermoso. Pero el inconverso, si vos estás acá sin Cristo y vos vivís según tus ritos religiosos y estás sin gozo, haciendo obras para ser justificado ante Dios, para justificarte a ti mismo, estás lejos de Dios. Estás separado de Dios. Estás en contra de Dios, justificándote a ti mismo. Y te digo, amigo, y te pregunto, ¿por qué no rechazás la religión y los ritos religiosos y todas las obras que pensás que te llevan al cielo y ponés tu fe en el Señor? Que solo Él te puede salvar. Pasamos de la Inquisición sobre Jesús y la respuesta de Jesús a la parábola por Jesús. Y esta parábola la vemos en versículo 36 al 39. En estos versículos tenemos dos parábolas. Una parábola, y vamos a ver mucho esto en Lucas, y ahí lo puedo explicar aún más profundamente, pero una parábola tiene la idea de una historia tomada de la naturaleza, la vida común, aún puede ser una metáfora, un símil, cosas así, pero es algo inventado, pero que se toma de la vida común y corriente. Y aquí tenemos dos parábolas. La primera está en versículo 36, la segunda está en versículo 37 y 38. La primera tiene que ver con la ropa. Y la ilustración sigue el concepto de un casamiento, donde los invitados se ponen la mejor ropa para el casamiento. Dice así, también les dijo una parábola. Versículo 36. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Es fácil esto, ¿no? Tenemos varias personas que cosen en nuestra iglesia, saben muy bien de qué se trata esto. Y los que no cosen también, aunque quizá lo harían, no queda en el nadie. Hay un vestido nuevo, hermoso, listo para usar, quizá todavía tiene la etiqueta para que se la saques y lo uses. Hay un vestido viejo, está arruinado, tiene agujeros, está listo para ser desechado, ¿no? Si sos un hombre como yo, usás ese hasta que el agujero es más grande que la ropa que estás usando. Pero tu esposa, tan sabia, te dice: mi amor, es hora de retirarlo a la remera de 1995, ¿sí? Y yo entonces corto de la ropa nueva, no. Pero tenemos esas dos cosas. Y nadie toma un vestido nuevo, una ropa nueva, una prenda nueva y le corta un pedazo y dice: es blanco, esto es blanco, va a quedar bien acá. Lo coso acá, ¿sí? O lo emparcho acá. Y voy a ese casamiento de mi hermano con este vestido. Viejo, pero miren qué hermoso que está. Nadie hace eso. Sería incomprensible hacer eso. Si le pregunto a las hermanas de nuestra iglesia que cosen, haceme esto, me van a decir: no te lo voy a hacer, lo vas a arruinar. Sería una locura. Si lo hace, ¿qué ocurre? Es obvio, pero hay que decirlo. El vestido nuevo queda arruinado, ¿no es así? El vestido viejo sigue arruinado. ¿Cuál me sirve? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No funciona. Queda mal. No es el mismo color. Queda arruinado todo. Se echa a perder todo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el punto? Primero debemos entender qué es lo viejo. Lo viejo no es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo viejo no es el Antiguo Testamento. Cristo no vino para deshacerse la ley. Cristo vino para cumplir la ley. Y luego traer el Evangelio de Cristo, que fue el cumplimiento de la ley. Cristo no vino a decir: esto no sirve de nada.
Lo viejo no es el Antiguo Testamento, lo viejo es el sistema religioso de los hombres. El sistema religioso de los fariseos. Un sistema falso, un sistema de ritos, un sistema de autojustificación, logrando el cielo, las obras de la ley. Ese es el sistema que Él viene a derrotar. Y lo nuevo es el Evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. El Evangelio de Cristo no lo tomo y recorto lo que quiero y lo entretejo, si esa es la palabra, lo coso, lo pongo allí, lo pongo un parche a mi religión. Entonces yo tengo mi vestido viejo, mi religión, lo que yo quiero, y agrego a Cristo y cubro ese agujero. ¿Qué hice? Distorsioné el Evangelio, entonces eso se echa a perder y esto no sirve de nada. Entonces no tengo nada. ¿Qué está diciendo? El Evangelio no puede entretejerse con el sistema religioso de los fariseos. Está diciendo que no se puede mezclar la salvación verdadera con la religión. No se puede agregar un parche que es Cristo a mi sistema de religión. Y es lo que hacen las religiones. Creemos en Jesús. Sí, Jesús más obras. Y lo agregamos a nuestra religión y ponemos un parche para que funcione. No podés recortar a Jesús y ponerlo donde a vos te gusta. La salvación es Cristo y solo en Cristo. Entonces debo desechar totalmente la religión falsa y sus ritos y arrepentirme de mi pecado y creer en Cristo para salvación. Esto es lo nuevo que Cristo trae. Parábola número 2. El principio es el mismo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Sigue la metáfora del casamiento. En el casamiento se servían vino. Y el vino se ponía en estos recipientes que eran odres, que eran hechos de cuero de un corderito o de un cabrito. Y lo que hacían es que cuando echaban el vino nuevo, ese vino nuevo en ese odre, todavía tenía el proceso de fermentación. Y el vino, al fermentarse, ¿qué hace? Se expande. Yo aprendí esto esta semana, los que saben de vino ya saben, ¿no? Pero se expande. Y lo que hacía este cuero es que el odre nuevo, de hecho este cuero, se expandía junto con el vino, porque ese cuero se puede expandir. Pero, aunque el odre nuevo es flexible y se expande, el odre viejo ya no se expande. El odre viejo se endurecía. Y si se le pone vino nuevo al odre viejo, cuando se fermenta el vino y se expande, se rompe el odre. Y dice, se echa todo a perder. Nadie hace esto. Nadie pondría vino nuevo en un odre viejo. Se desharían del odre viejo, lo tiran y echan el vino nuevo en el odre nuevo para que se pueda expandir. La enseñanza es la misma que el versículo 36. Es imposible mezclar la religión de obras con el Evangelio de Cristo. No se puede poner lo nuevo que es Cristo en el odre viejo de la religión, porque todo se echa a perder. El odre ya no sirve, y lo que Cristo, pones a Cristo, ahora el Evangelio es inexistente. Lo que es necesario es tirar el odre viejo, rechazar el odre viejo, abandonar el odre viejo y poner el vino en un odre nuevo. En otras palabras, rechazo la religión y creo en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y en versículo 39 tenemos una tercera ilustración, pero no es otra parábola, sino que se asocia a la segunda parábola, ¿sí? Porque sigue el tema del vino. Un autor lo llama la condenación. Otro autor lo llama la tragedia de rechazar el Evangelio. Esta no es una ilustración porque va cambiando. Esto no es una ilustración de creer en el Evangelio. Esta es la maldición de rechazar el Evangelio. Entonces quizás vos estás acá sentado y todo el mensaje vos pensás, yo soy religioso. Yo hago mis ritos. Yo me bauticé en la iglesia, yo fui a la iglesia, yo fui a las misas, yo hice todas estas obras, hice todo lo que tenía que hacer. Yo voy al cielo. Y ahora el pastor me está diciendo que eso no sirve de nada, eso te lleva al infierno, eso te condena. Y me dice, tengo que creer en Cristo. Yo no quiero hacer eso. Bueno, vos sos esta persona. 39. A ese le está hablando. Miren lo que dice. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces usa esta ilustración, ¿no? El vino que
No siempre por lo que veo, pero en casi todas las situaciones vino viejo es mejor que el nuevo. Sí, más viejo es mejor eso. Termina con un giro irónico, así lo dice un autor, me encantó. Un giro irónico. Dice, y nadie. Estos son los religiosos, confiando en su piedad, en sus obras para alcanzar la salvación. Y nadie, ningún inconverso fariseo o escriba, después de beber el vino añejo, este es el vino de la religión, el sistema religioso, las tradiciones de los hombres, hecho por los líderes religiosos. Esto es todo lo que se opone a Dios. Un sistema de legalismo y de religión. Nadie después de tomar esto quiere el vino nuevo. Nadie después de estar en la religión quiere a Cristo. Lo odian a Cristo, rechazan a Cristo. No quieren tener nada con Cristo. Ya tienen su sistema, ya tienen su religión, ya tienen cómo llegar al cielo, su autojusticia, y no quieren humillarse ante Cristo y poner su fe en Él. Y dice aquí nadie. Y esto va más allá de los fariseos. Esto incluye a todo inconverso. Toda persona que no conoce a Cristo. Toda persona que no está en Cristo. Si vos has rechazado el Evangelio, te incluye a vos. Este religioso cree que está cerca de Dios. Está tan cerca ahí y solo tiene que agregar una cosa más. Pero no, está tan lejos de Dios que ni se da cuenta. Está lo más lejos de Dios que hay posible. El que es religioso y cree que está cerca de Dios está perdido. Lo que necesita es arrepentirse, dejar ese sistema religioso, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Y cuando cree en Cristo será el día más gozoso de su vida. ¿Y qué le sigue después de ese día? Gozo en abundancia, porque es tiempo de celebración. Cuando crees en Cristo, sos nuevo en Cristo. Y eso produce gozo incomparable, porque sos el acompañante del novio. Entonces, algunos principios para terminar. Primero, en cuanto al ayuno. Al creer en Cristo, estás en Cristo, el Espíritu Santo está en ti, tenés gozo. Es una celebración, una festividad, un banquete. Hermano, disfrutá tu vida cristiana con gozo. Y más creces en la palabra de Dios, más gozo tendrás, porque más vivís de acuerdo al Espíritu Santo y produce el fruto del Espíritu, que es gozo. Disfruta de eso. Y estando con gozo, debes saber que va a haber momentos en tu vida, eventos de crisis, eventos de necesidad extrema, espiritual, en la cual estás totalmente abrumado y estás profundamente en oración y aún ayuno. Y eso está bien. Son momentos de aflicción, de dolor, de lamento, de tristeza. O momentos que necesitas una guía extrema, ayuda. Y decís, bueno, pastor, ¿debo ayunar? ¿Puedo ayunar en esos momentos? Sí. Pero la Biblia no lo manda. Déjame reformular mi pensamiento, ¿sí? Pero no pienses que sos mal creyente si no ayunás. Que nadie te imponga eso, porque con la Biblia no lo pueden hacer. Y no pienses que sos un gran creyente porque ayunás, porque conozco muchos que ayunan todo el tiempo y viven en fornicación, ponele. No son grandes creyentes. La Biblia no lo manda. Pero hay momentos claves a lo largo de tu vida en oración que estarás en ayuno ante el Señor. Pero no es un modo de vida. No es un constante. El modo de vida es que vos y yo somos nuevos en Cristo y vivimos en el gozo del Señor. Ese es el modo de vida. Segundo, el Evangelio, la cual es el punto principal de este pasaje. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, no lo podés agregar a lo que sos. No funciona. Perdés todo. El vestido está roto. El odre está roto. Se echa el vino. Se echa a perder. Nunca podrás ser salvo. Tenés que arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo para salvación. Y si conoces a Cristo, para nosotros esta aplicación es predicar el Evangelio sin distorsión. Alguien dice, yo soy religioso, hago esto, lo otro, y le decimos, bueno, solo te falta Cristo. No, eso es incorrecto. Te falta rechazar ese sistema, arrepentirte y después Cristo. No lo agregás.
Entonces hay una sola forma de llegar a Dios y un solo camino al Padre, y es por medio de Cristo. No hay un montón de formas de llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ninguna religión, ninguna persona del mundo, en la historia del mundo, llega a Dios sin Cristo. Y solo Cristo. Entonces, predicad ese evangelio y rogad a otros que conozcan a Cristo. Y recordad siempre que toda otra religión es falsa. Solo la Biblia es la verdad. Y aún la Biblia que mezcla contradicciones. No, la Biblia. A eso nos aferramos. Y tercero, sobre todo, disfrutad del gozo de tu Salvador. Disfrutad del gozo de tu Salvador. La vida cristiana no es tristeza y pesimismo y reglas y legalismo y tristeza sobre tristeza y aflicción sobre aflicción. Pueden haber dificultades en nuestra vida, pero la vida cristiana es gozo y alegría. Porque Cristo te ha salvado. Aún en tiempos de dificultades, gozo y alegría. En Romanos 15:13 dice, el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el evangelio que Cristo ha traído produce gozo en la vida del creyente. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias que tu palabra es clara y que tu palabra nos enseña. Y aún para nosotros no importa lo que han sido nuestras tradiciones en el pasado, aún en el ayuno, si se hace, si no se hace, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y si no lo dice correctamente antes, bueno, ahora lo entiendo correctamente. Pero Padre, damos gracias mucho más que esto, que al tomar de lo nuevo, de la nueva vida en Cristo, con el Evangelio que tú nos has dado, tenemos gozo. Vivimos con gozo hoy, vivimos con gozo y la esperanza de un día estar contigo para siempre. Y qué hermoso. Y atravesamos las pruebas y las dificultades diferentes por este gozo. Y va a haber momentos en el cual vamos a estar suplicando a ti en oración y nos va a llevar a ayuno. Y eso está bien. Pero que nuestra vida diaria y cotidiana sea la palabra y oración, que son los mandatos que tú nos has dado. Y pedimos, Señor, que siempre prediquemos el Evangelio correcto, el Evangelio verdadero, el Evangelio de la palabra de Dios, porque solo así seguirás salvando y añadiendo almas al reino de Dios. Damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.